Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Me da mucho gusto verlos que ya están todos aquí firmados y se están empezando a firmar. En este estudio de los jueves, este club de lectura que inició, aquí está con nosotros nuestro hermano Osvaldo, que él empezó con todo esto y que ha sido de bendición no solamente para él, sino para muchas, muchas personas, incluyendo mi vida, porque estamos leyendo el Evangelio, los Evangelios, empezando por Mateo, y Dios nos ha concedido llegar hasta hoy, capítulo 26. Yo estimo que 2 lunes más y estaremos terminando el Evangelio de Mateo para después empezar con Marcos. Así que en 2 semanas, si Dios nos lo concede, vamos a terminar el Evangelio de Mateo para empezar el Evangelio de Marcos, porque son las perspectivas de 4 evangelistas, testigos de la vida y obra de Jesucristo que pudieron redactar en estos libros, en estos escritos, la enseñanza de Jesús y testificar de primera mano quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, quien es y fue quien decía ser el Hijo de Dios enviado por Dios para cumplir una misión profetizada desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, hablaba de Jesucristo. Así que si tienes tu Biblia ahí a la mano, vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y voy a poner en sus pantallas la presentación. Empezamos pues con la recta final del camino de Jesús hacia la cruz, los últimos momentos de Jesús. Bueno, vamos a comenzar con un complot que vemos en los primeros 5 versículos para arrestar a Jesús. Se pusieron de acuerdo a los líderes religiosos en la época de Cristo para terminar de una vez y por todas y deshacerse de este personaje Jesucristo que les era muy incómodo, que iba en contra de sus tradiciones, porque estas personas habían antepuesto sus tradiciones y sus creencias y su propia interpretación del Antiguo Testamento y lo habían elevado al nivel de las Escrituras. Y Jesucristo les vino a dar una interpretación correcta de la ley y de los profetas, cosa que no pudieron soportar. Era simplemente insoportable para ellos porque ellos esperaban un rey, un Mesías que viniera a liberarlos y a establecer el orden, la paz, el amor, la armonía, claro, quitando el pecado. Y ellos eran personas muy pecaminosas. Ellos querían un Mesías que viniera peleando y que terminara con el imperio romano, que eran sus opresores, y que terminara con toda la bola de gentiles que eran al nivel de animales, ¿verdad? Y solamente tendría que estar la nación de Israel sola en el mundo, con el Mesías gobernándolo, pero no interpretaron bien las profecías. Ciertamente Jesús vino, pero vino manso y humilde para terminar y acabar con el imperio de Satanás y de la muerte. Y ahora, a partir de la resurrección de Jesucristo, el del día Pentecostés, cuando nace la iglesia, en Hechos 2, capítulo 2, ahora muchos millones, si no es que miles de millones de personas han sido redimidas de la muerte. Y ahora están, si bien han muerto sus cuerpos, su espíritu está en la presencia de Dios, esperando a que Jesús complete su obra en su segunda venida y termine con todos los enemigos de Dios. No solamente los enemigos de los judíos, sino los enemigos de Dios, y que quite el pecado de este mundo y quite la maldición que cayó sobre toda la creación a causa del pecado original de Adán y Eva, el primer pecado con el que sentenciaron a vivir en la miseria a la humanidad. Ellos estaban esperando un Mesías guerrero, no un Mesías que entrara a la ciudad sentado sobre un pollino. Ellos querían un militar, un estratega militar, pero no entendían las escrituras. Les faltó discernimiento, les faltó conocer más acerca de Dios, de su carácter. Por eso la importancia de estudiar nosotros la Biblia, para que no formemos en nuestra mente un Dios ajeno a lo que nos dice Dios acerca de sí mismo en la escritura. No nos formemos ideas
porque hemos escuchado una cosa u otra cosa, un predicador, otro predicador, no. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Tenemos que confiar en el Dios de la Biblia y no en el Dios de nuestra propia imaginación. Esto no es relativo. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para mí? Sino más bien, ¿qué es Dios según Dios? Que habla de sí mismo en todos los escritos, el Evangelio, los Evangelios, las epístolas pastorales o paulinas, las epístolas generales, el Antiguo Testamento. En todo eso nosotros está escondido el carácter de Dios verso tras verso y nosotros lo estamos descubriendo porque somos discípulos de Jesucristo y por eso nos reunimos lunes y jueves para estudiar su palabra. Bueno, comenzamos entonces con la presentación. Vamos a ver los primeros 5 versículos de Mateo capítulo 26. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras de lo que vimos y estudiamos hace 8 días, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio sobre las naciones, todo esto que Jesús estuvo enseñando eh, eh, para informarnos acerca de la profecía de los últimos tiempos, ahora viene en esto. Cuando Jesús acabó de decir todas estas palabras que hablaba acerca del fin y del carácter de los creyentes, el carácter correcto de los que se salvan y el carácter de los que se pierden, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, en primer lugar, estamos viendo que se estaba juntando toda la gente y empezaban a venir judíos de varias regiones a celebrar la Pascua. La Pascua es una fiesta judía o israelí, ¿verdad? Que estableció Dios. Es una fiesta que Dios le pidió a Moisés que se celebrara todos los años de manera continua y para todas las generaciones. Es una fiesta que se tendría que celebrar de manera perpetua. 7 fiestas estableció Dios a su pueblo para que se celebraran. Se llaman 4 fiestas de primavera y 3 fiestas en otoño. Ahorita estamos, y Jesús cumplió con su primer advenimiento las 4 primeras fiestas que Dios estableció y las cumplió en tiempo y forma, según las fechas que Dios había establecido que se celebraran. Y ahora Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado en lugar del Cordero Pascual. Un nuevo pacto estaba a punto de celebrarse y de firmarse con la sangre de nuestro Señor derramada en esa cruz. Dice, recordando Éxodo 12, Dios hablándole a Moisés y a Aarón, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán sobre los 2 postes y el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare,
hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bueno, dice pues, continúo en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria, y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días, fíjense, la Pascua duraba 7 días. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que Dios estaba estableciendo por medio de Moisés en esta fiesta. En primer lugar, dice que tomarán un animal, aquí dice, sin defecto, macho, no podía ser hembra, ¿verdad? Tendría que ser macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Nuestro Señor Jesucristo dice en la Escritura que es el Cordero de la Pascua. Él sustituye al animal, que era un animal por familia o según el número de las familias, que se juntaran con otra familia para que se pudieran comer este animalito. Pero nuestro Señor Jesucristo fue un hombre sin defecto, es decir, no estaba lisiado ni padecía ningún tipo de enfermedad. Era joven, 33 años aproximadamente era cuando fue sacrificado. Eh, Jesús nunca pecó, era una persona sin defecto, ni físico ni espiritual, no había pecado en él, no hubo pecado en él, aunque fue tentado en todo, porque también era humano, según nuestra semejanza. Nosotros somos tentados todo el tiempo, a insultar a alguien, a ofendernos, a reaccionar. Nosotros somos tentados todo el tiempo. Estamos bajo la tentación. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado igual, en todo. En todo. Hubo mujeres que se le resbalaron, por supuesto. Hubo hombres perversos que lo quisieron engañar, por supuesto. Todo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Tuvo un excelente dominio propio y nunca cayó en pecado. Bueno, este tenía que ser así para que sirviera para el sacrificio que estaba a punto de hacer. En 24 horas nuestro Señor Jesucristo estaría siendo crucificado. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿verdad? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Nuestro Señor Jesucristo eh, su sangre fue derramada en una cruz, pero sus brazos extendidos tocaban los dos postes, bueno, tocaban en ambos lados. Si nosotros ponemos la cruz y la ponemos enfrente de una puerta, se darán cuenta que las manos o la cruz manchada de sangre de las manos de nuestro Señor Jesucristo tocaba, su sangre estaba sobre los dos postes, ¿no? Digamos, de la puerta, y en su cabeza, coronada con una corona de espinas, también ungió de sangre, de su propia sangre, la cruz, lo que sería el dintel, la parte superior. El Señor Jesucristo estaba celebrando una nueva Pascua, un nuevo pacto, y ahorita lo vamos a estudiar. Tenía que ser panes sin levadura, lo tenían que acompañar la carne asada con panes sin levadura, con hierbas amargas, porque la levadura, siendo poquita y puesta en la masa, leuda toda la más poquita levadura leuda mucha masa. ¿Sabe qué es la levadura? La levadura, según las escrituras, representa el pecado. Así poquito pecado echa a perder tu testimonio completamente. Poquito pecado que toleremos nos echa a perder todo, pero nosotros
No somos llamados a ser perfectos, somos llamados a ser santos. Entonces, aun cuando entre poquito así la levadura, por eso nosotros en la iglesia, en Vida Nueva, celebramos la Santa Cena cada mes, cada primer domingo de mes. Pues lo hacemos por tradición. Ahora la iglesia no se nos impone que lo hagamos con cierta periodicidad. Pues nosotros no somos judíos, pero somos parte de la iglesia y vivimos bajo el nuevo pacto. El apóstol Pablo nos dice que o Jesucristo nos dice que celebremos la Santa Cena de manera periódica. Bueno, pues hay iglesias que lo hacen cada domingo, hay iglesias que lo hacen en diferentes tiempos, pero se hace de manera periódica. Eso es lo importante, porque esa poquita levadura es limpiarnos de la levadura para limpiarnos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados, y la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así que si hay alguien aquí como yo que ha pecado recientemente, con que confesemos nuestros pecados con un corazón quebrantado, con humildad, no con cinismo, sino con humildad y le pidamos perdón a Dios y hagamos el esfuerzo de apartarnos. Señor, ayúdame a apartarme de este pecado. Con eso estamos cumpliendo porque nos estamos limpiando, nos estamos lavando. Nada más que este baño es espiritual. Y yo me imagino que todos tenemos una rutina de aseo y yo quisiera creer que todos nos vayamos diario, ¿verdad? Porque además estamos en un país que el clima lo soporta. A lo mejor si estuviéramos como en el Polo Norte, ¿verdad? Ahí como a lo mejor ahí nos bañamos con un poquito de más, nos vamos a esparcir, ¿verdad? Nuestras duchas, pero al menos nos bañamos y tenemos una higiene de nuestro cuerpo periódica. También es necesario que tengamos una higiene espiritual confesando nuestros pecados, porque de eso se trata la Pascua. ¿Por qué? Porque Dios iba a visitar Egipto, que es el mundo, ¿verdad? Egipto representa el mundo, el pecado, donde estábamos esclavizados a nuestros vicios, a un vocabulario que no es decente y no es de cristianos. Estamos esclavizados a tantas cosas como la nación de Israel estaba esclavizada bajo un imperio, el imperio más poderoso de esa época, el imperio egipcio. Y el Señor nos iba a rescatar, iba a pasar la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquellos que estuvieran bajo la señal, yo pasaré aquella noche, dice el Señor, el destructor, la muerte. Yo pasaré por la tierra de Egipto, como el Señor va a pasar por el mundo cuando venga el fin. Y heriré a todo primogénito en la tierra. En el tiempo del fin, el Señor va a herir a todos los que no tengan la marca del Espíritu Santo en ellos. Ya no es una marca exterior como en este tiempo, en los postes y el dintel de las puertas. Ahora es todo el que no tenga el Espíritu Santo en él, lo va a herir el Señor. Así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, el Señor está afirmando. Bueno, el tiempo del fin se aproxima. El tiempo del fin viene y el Señor Jesucristo nos está advirtiendo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús se iba a reunir para celebrar esta tradición que viene desde Moisés, desde Éxodo 12. El Señor se va a reunir con sus discípulos porque era necesario que Jesucristo cumpliera con toda la ley de Dios. Por eso Jesús siendo obediente, porque si no lo hubiera hecho, hubiera pecado. Acuérdense que Jesús era judío y vivía bajo el antiguo pacto. Tenía que cumplir con los ritos y las leyes ceremoniales establecidas por Moisés o por Dios por medio de Moisés, ¿verdad? Continuamos entonces. Me voy a regresar aquí voy a poner otra vez el texto de Mateo 26. Dice que se reunieron los judíos que querían prender a Jesús, no lo querían prender y matar durante la fiesta de las Pascuas, que duraba, según leímos en Éxodo 12, 7 días. Pero, ¿qué creen? Dios es soberano y no eran ellos, sino Dios mismo el que elegiría la fecha, el momento, el día
en que su hijo habría de ser sacrificado. Esto no se cumplió. Sabemos que Jesucristo fue arrestado y fue crucificado en la Pascua, durante la Pascua. ¿Por qué era necesario que se cumpliera todo lo que vimos en Éxodo 12, pero en la persona de Jesucristo? Un nuevo pacto, un nuevo pacto y mejor pacto en el día en que Dios estableció y le dijo a Moisés que lo tenían que hacer. Dios es preciso, es soberano. Eh, Continuamos con la presentación y viene entonces la traición de Judas. Judas, un discípulo de Jesús que había estado con Jesús, había caminado con Jesús y con los otros discípulos, ya que se empezaban a llamar apóstoles desde Mateo capítulo 9, y él se ofrece a traicionar a Jesús. Él no fue un verdadero discípulo de Cristo. Él andaba con Jesucristo probablemente por conveniencia. Los historiadores dicen que Judas andaba con Jesús por cuestiones, intereses económicos, intereses políticos. Judas le convenía estar ahí. Él, fuera cierto o no lo que decía Jesús, a él sentía que le convenía andar con Jesús, pero ahora que Jesús ha estado insistiendo que va a ser entregado y que va a morir, pues dice, ahora ya que muera sin Cristo, ¿qué voy a hacer? Se me va a acabar el negocio. Ya sé, probablemente él dice, voy a entregarlo por una ganancia. Ahorita su cabeza tiene precio. 30 monedas de plata era lo que costaba comprar un esclavo. Cualquiera que quisiera, acuérdense que en ese tiempo no estaba prohibida la esclavitud y un esclavo costaba 30 monedas de plata. Él estaba dispuesto a vender a Jesús y por lo menos sacarle un beneficio económico, ya que se le iba a acabar su negocio, ¿verdad? El ministerio de Jesús. Porque Judas no había creído verdaderamente quién era que Jesús. Su corazón estaba torcido, pero fue aún así instrumento de Dios porque era necesario que se cumpliera la escritura donde tenía que ser traicionado Jesús por alguien cercano. Y Judas fue elegido porque él cumplía con este requisito. Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce y por eso Dios nos elige a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos elige a nosotros. Y Dios eligió a Judas para que por medio de él se cumpliera la profecía de la traición del Hijo de Dios, del Mesías, del siervo sufriente. La traición de Judas viene a continuación, del versos del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Eh, Jesús es ungido eh, por, por, por María. Nosotros por los otros evangelios sabemos que María es el nombre de la mujer que hizo esto, hermana de Lázaro. Eh, y ella había hecho con este acto un, 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 una buena obra. Dice, porque siempre tendréis pobres con nosotros, dice Jesús, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, creo que aquí esta lámina la puse en desorden. Primero viene el ungimiento de Jesús, cómo Jesús es ungido por este perfume caro. Este acto de oración subraya la primicia del culto sobre cualquier acto terrenal. Bueno,
Jesús es ungido por María con este perfume carísimo. ¿Qué tan caro era este perfume? Bueno, algunos comentaristas sugieren que era el equivalente a un año de salario. Así que hagamos cuentas, lo que una persona ganaba en un año de trabajo era el precio de este perfume. Y no solamente el perfume era costoso, sino que también el recipiente de alabastro también era fino. Y sabemos que también se desperdició porque fue roto, ¿ah? Para derramar el perfume. Otros evangelistas dicen que no solamente fue sobre la cabeza de Jesús derramado el perfume, sino también sobre sus pies y con los cabellos de esta mujer los secó, ¿verdad? Los enjugó. Este fue un acto profético que probablemente María no era consciente de lo que vendría, ¿verdad? Simplemente sabía en su corazón que Jesús era digno de esto. Dice que sus discípulos le reclaman, pero no solamente fueron sus discípulos, sino otros evangelistas señalan que Judas fue el más ofendido, porque acuérdense que Judas estaba sus ojos puestos sobre el negocio, ¿verdad? El dinero. Eh, Ella estaba ungiendo el cuerpo de Jesucristo que algunas horas después habría de ser entregado. Continuamos la lectura y entonces sí vemos la traición de Judas desde el verso 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Se le metió la avaricia a Judas y por 30 monedas estaba dispuesto a entregar a su maestro. Después Jesús, continuamos la lectura y viene la institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Cómo la prepararon? Bueno, pues con la comida y el pan sin levadura, cocido sin levadura. Seguramente era un pan duro, ¿verdad? Porque la levadura hace que se esponje. Sin levadura, pues seguramente era muy diferente. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo hipócritamente: ¿va? ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta que venga Jesucristo a celebrar las bodas del Cordero con una iglesia gloriosa que estaba a punto de comprar con su sangre, entonces volvería a celebrar y a reunirse con ellos. Eh, Voy a ver aquí la presentación. Hay muchas cosas que comentar acerca de esto. Jesús, ya vimos, es ungido,
Ya vimos el significado de la unción del cuerpo de Jesús. Judas lo rechaza y Jesús está estableciendo entonces la cena del Señor. Él está estableciendo este rito como un recordatorio de su sacrificio de la humanidad, y esto significa un nuevo pacto con nosotros. Ya hablamos un poquito acerca de su simbolismo. Sin embargo, quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, Jesús tenía que celebrar la fiesta de Pascua como ya lo vimos, porque era un mandato de Dios. No celebrar la Pascua era pecaminoso. El tiempo está cerca, estaba a horas de ser arrestado. Él sabía, porque también tenía discernimiento. Jesús es Dios, pero también era humano. Y preparó la noche, predijo y le dijo a Judas que él es el que lo iba a entregar y que mejor le hubiera sido no haber nacido que cometer el pecado que estaba a punto de cometer Judas. Imagínense el pecado tan tremendo. Judas haber crecido, haber tenido 3 años de ministerio con Jesús, haber visto de primera mano los milagros de Jesús, haberlo escuchado, haber convivido con el Maestro, y aún así tener el corazón tan duro para no creer y tratar de sacar un beneficio. El Judas no tenía otro Dios sino el dinero, ¿verdad? O sea, para Judas había un ídolo más grande que el Maestro, se llamaba el dinero. Ojalá y espero que muchos de los que estén aquí, si tienen el dinero como Dios, mejor váyanlo bajando, váyanlo destronando, porque el único que puede ocupar ese trono es nuestro Señor Jesucristo, es el único digno de adoración. Por Él tenemos que vivir y para Él. Todas nuestras decisiones de vida tienen que estar basadas en el beneficio de Él antes que el nuestro, porque Él es más grande y Él merece la gloria. Nosotros no somos nada, somos redimidos, esclavos comprados por sangre. Ahora le pertenecemos a nuestro Señor. Fíjense cómo el cuerpo, no, a diferencia de la Iglesia Católica, ellos creen en la transubstanciación. Es decir, que en el momento que se celebra la cena, por ejemplo, la Iglesia Católica, la hostia y el vino que tiene el cura, en ese momento pasa algo y se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. El pan representa el cuerpo, evidentemente la sangre, ¿verdad? Y la copa es el nuevo pacto. Nosotros lo vemos como el apóstol Pablo nos habla de la Santa Cena, le habla a los corintios. Señor Jesucristo está ahora estableciendo un nuevo y mejor pacto, ya no hecho con corderos y que tenía que matar cada año, ¿verdad? Los corderitos, sino era su propia sangre, un solo sacrificio hecho una vez, una sola vez y para siempre. Este es el nuevo pacto. La copa, cuando nosotros tomamos en la Santa Cena, celebramos la Santa Cena, el pancito, la galletita que comemos, representa el cuerpo y la sangre, pero lo representa, no es que se convierta en ese momento literalmente en su cuerpo y en su sangre. No creemos en la transubstanciación, no lo dice la Biblia, por eso no creemos en eso. Nosotros creemos lo que dice la Biblia nada más. Y el vino, el jugo de uva que tomamos cuando lo hacemos, representa el nuevo pacto. El nuevo pacto celebrado y sellado con la sangre de Cristo. Era necesario que Cristo no solamente sufriera, sino que muriera, porque la paga del pecado es la muerte. No hay nadie que peque y que no pueda y que pueda pensar que no va a morir. Desde que Adán y Eva pecaron, la muerte entró en la humanidad. Desde entonces los días fueron contados para Adán y para Eva. La Génesis nos dice cuántos años vivió Adán después de haber sido expulsado del paraíso. No nos dice cuánto tiempo vivió en el paraíso antes de caer en pecado. Sabemos que no pasó mucho tiempo porque no tuvo hijos ahí, sino sus hijos nacieron hasta que ya había salido del paraíso, de este lugar, del jardín del Edén, para expresarme mejor. Sin embargo, sabemos que los días de Adán fueron alrededor de 930 años, es decir, la muerte llegó a él.
No murió inmediatamente después de comer, como si hubiera comido un fruto venenoso, ¿verdad? No, sino que Dios en su misericordia le dio tiempo de hablarle de Dios a sus hijos. Aunque Caín no creyó, Abel sí, y muchos hijos e hijas que tuvo con Eva después de esto. Y de ahí, por la tradición oral, bueno, hubo un gran hombre de fe que se llamó Abraham, ¿ah? Y que Dios hizo un pacto con él, el pacto abrámico, un pacto incondicional y todo lo que hemos estudiado los días lunes. No me quiero entretener mucho en esto. Jesús está estableciendo este nuevo pacto, un nuevo cordero, un mejor pacto. Y no lo iba a volver a hacer hasta que estuviera con su iglesia. Después vemos que Jesús anuncia a Pedro que Pedro lo va a negar y que todos sus discípulos lo van a abandonar. Qué triste, ¿verdad? Para Cristo saber que todos sus amigos le iban a dar la espalda. ¿A ti te han dado la espalda algún amigo? ¿Te han traicionado? Yo creo que a todos nos han traicionado, hasta familia, ¿verdad? En muchos casos, familiares muy cercanos, papá, mamá, los hermanos, las hermanas. No, y cuando nos traicionan, ¿cómo duele? Duele el corazón, duele mucho recibir una traición de alguien amado y cercano. Bueno, fíjense cómo el Evangelio continúa diciendo, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un monte que está saliendo de la ciudad de Jerusalén, saliendo de los muros de Jerusalén. Es un monte que está enfrente, ¿verdad? Pues salieron al Monte de los Olivos. Se entiende que pues, si ya habían cenado, ya era de noche, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El rebaño de Jesús en ese momento era muy pequeño, era un puñado de creyentes en él. Sus 12, bueno, ya vimos 12 menos uno, ¿verdad? Menos Judas, este, y María, ¿verdad? Y Lázaro, y un puñado de discípulos tenía de rebaño. Todos serían dispersados, van a ser escandalizados, dice el verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Ese era el carácter de Pedro, ¿verdad? Hay un libro muy bonito de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes. Cómprenlo. Habla del carácter de cada uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Como eran nombres comunes, pero muy diferentes. Así, si aquí alguien tiene más de un hijo, verás que aún entre los hijos, siendo mismos hijos de papá y del mismo papá y de la misma mamá y viviendo bajo el mismo techo, su carácter es completamente diferente. Imagínense estos 12 hombres. Bueno, sigo leyendo el verso 34. Jesús le dijo, de cierto, le responde a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás no una, no dos, sino 3 veces, Pedro. Imagínense a Pedro, no creyó seguramente, ¿verdad? Dice Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos hicieron exactamente lo mismo. No, 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 nadie te va a negar. Pero entonces, continúa la lectura, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, que estaba ahí cerca, ¿verdad? Del Monte de los Olivos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Jesús era un hombre de oración y vaya que esa noche lo iba a necesitar. ¿Alguien está pasando por alguna situación compleja? ¿Sabes que vas a tener una situación complicada? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, orar, velar y orar, porque esa es la única manera de soportar la presión, el estrés. En lugar de que se te haga una úlcera en el estómago, ¿verdad?
y se te quita el sueño y sientas que te desmayas porque hay situaciones, y yo las he vivido, de tanto estrés que sientes que te vas a morir. Y una vez le dije a mi esposa, amor, es que o me va a dar un infarto o me va a dar diabetes o algo me va a pasar porque es demasiado estrés lo que estoy atravesando. Ora por mí. En algún momento llegué así a decirle, a pedirle a mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, los que no han vivido esos niveles de estrés, los más jovencitos, "Ay, no, eso es para, no, no, deja que crezcas, criatura, y te enfrentes a situaciones realmente complejas de estrés que no te puedes imaginar, donde no puedes ni siquiera comer sopa porque se te cae en lo que llega a tu boca, ya se te derramó toda, ¿no? Pues son niveles de estrés tremendos. Imagínense el estrés de Jesús. Dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice el evangelista, en gran manera comenzó a entristecerse y a angustiarse Jesús. Pero Jesús es Dios, sí, Jesús es 100% divino, por supuesto, Él vivía, Él es eterno, no tuvo principio ni fin, aunque es la segunda persona de la Trinidad, es Dios eterno. Y él no nació en un momento después del Padre, como algunos argumentas. Algunos teólogos con ciertas corrientes desviadas de lo que dice la palabra de Dios argumentan. No, Jesús es Dios, Dios eterno, sin principio ni fin. Nada más que ante su creación se manifiesta como la segunda persona, el Hijo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona, un solo Dios, pero se manifiesta como en tres personalidades, pero dijo Jesús, el Padre y yo somos uno, uno somos. Así que no podemos pensar que Jesús tuvo un momento de nacimiento. Jesús es Dios eterno, tuvo un principio en su humanidad cuando nació de María. Sin embargo, Jesús ya existía antes, desde la eternidad, y hasta la eternidad seguirá existiendo, pero en su humanidad, claro, tenía 33 años aproximadamente cuando estaba pasando por esta situación. Jesús agregó una naturaleza humana a su naturaleza preexistente divina. Eso es lo que lo hace diferente al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Espíritu Santo son espíritu y no tienen cuerpo y nunca los vamos a ver, porque son espíritu. Pero a Cristo, Él se ha manifestado Dios a través de Cristo y tomó una figura humana, un hombre, no una mujer, como algunos locos argumentan, ¿verdad? Que era mujer. No, Jesucristo es un hombre. De los dos sexos que Dios creó, hombre y mujer, Jesucristo es hombre en su físico y tiene todas las características de un hombre, de un varón. Continuamos la lectura. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a sus discípulos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, aquí vemos a un Jesús bien humano, ¿verdad? Muy humano. Un Jesús que está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? ¿Le está dando miedo? No, es que él habría de recibir todo,
No, no todo el pecado del mundo, porque porque entonces todo el mundo se salvaría, ¿verdad? Si Cristo paga por el pecado de todo el mundo, no. Dice, de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que que dio a su Hijo. Vamos a leer. Todo el mundo se sabe Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios amó a todo el mundo, a todos, a todos. Y todos éramos pecadores, así que no, 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 no. Dios amó a todo el mundo, un mundo pecador, un mundo en pecado. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Ay, qué bonito! Pero luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesucristo estaba a punto de recibir en él la ira de Dios por todos los pecados de todos los que habríamos de creer en él. Y ahí entran mis pecados, todos los que he cometido, y vaya que son bastantes, a mis 49 añitos, y los pecados tuyos, los que has cometido desde que empezaste tu carrera pecaminosa, es más, desde que ya nacimos todos en pecado, y todos los que habríamos de creer en Él, que no es mucho, y muchas personas van a morir en sus pecados. Por supuesto que ellos tendrán que responder delante del juez del universo y responder acerca de los pecados que los acusa, pero tú y yo ya tenemos un amparo judicial, que es esto que de Jesucristo. Jesucristo a causa del pecado habría de ser separado del Padre, y él nunca había vivido desde la eternidad alejado del Padre. Y eso era lo que verdaderamente lo angustiaba, porque Jesús siempre procuró hacer la voluntad de su Padre, que lo había enviado, y cumplir su misión. Y en su humanidad, por supuesto, sabría que lo más fuerte de su ministerio, las tentaciones más fuertes se estaban acercando y estaban ya a la puerta tocándole. Ya se había terminado y realmente en su carne tendría que soportar todo para lograr su propósito y su misión. El diablo lo sabía, que hasta ese momento no podía acusar a Cristo delante de Dios como acusó a Job, como acusar a los santos de Dios. Y el diablo estaba súper enojado y vaya que iba a tentar a Cristo para provocarlo, para que pecara, para que no pudiera cumplir el propósito y la misión que era salvarnos a nosotros. No salvarse él, salvarnos a nosotros. Entonces, lo más fuerte estaba por venir y eso en su carne lo angustiaba. Vamos a ver, hermanos, algunas citas que hablan de esto. Por ejemplo, Hebreos 5:7. Dice, Cristo en los días de su carne, que es este momento de angustia y de gran tristeza y de grande angustia, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Fíjense cómo es esta oración. Cuando nosotros sintamos la necesidad de Dios, ¿cómo tenemos que orar? ¿Tranquilos? No, con ruegos, con súplicas, con gritos, suplicándole a Dios con gran clamor y lágrimas. Esas son rogativas, como las que Pablo le dice a Timoteo, que se hagan rogativas, ¿verdad? Que clamemos con sentimiento, con pasión a Dios. Dice, ¿a quién? Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él nunca, nunca maldijo a Dios. ¿Cuántas historias hemos oído de personas que le están clamando a Dios? No, salva, salva a mi familiar, salva, y se muere, ¿va? Porque Dios es soberano y él al que quiere lo llama a su presencia sin pedirnos permiso. Y ya murió, mi bebé murió. Y empiezan a maldecir a Dios. ¿Cuántas veces? Bueno, es que en mi carne, perdón, es que soy humano. Sí, sí, pero qué bueno que Jesucristo pudo soportar la tentación, ¿verdad? Y siempre su temor fue con reverencia y respeto al Padre. Fue reverente. Dice, aunque era hijo, con mayúsculas, aunque era Dios, la segunda persona de la Trinidad, por lo que padeció,
aprendió obediencia. Ay, Cristo aprendiendo, pues no que es Dios, Cristo todo lo sabe, sí, pero en su humanidad aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Para todos quiénes? ¿Para todos? No, para todos los que le obedecen, a los que dan fruto y testimonio de que vive y reina Cristo en sus corazones y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos los que nos llamamos ser cristianos tenemos que demostrarlo, ser obedientes como Cristo. Ok, me equivoqué, la regué, me fui de bruces, pero ¿qué crees? Si eres verdaderamente hijo de Dios, te vas a levantar, vas a pedir perdón, vas a suplicar por perdón. La sangre de Cristo nos te va a limpiar y me va a limpiar a mí también y entonces nos vamos a levantar y vamos a alcanzar un nuevo nivel de santidad. Y así con cada caída vamos a ir siendo perfeccionados, porque nuestra misión es obedecer a Dios y procurar llegar a la estatura de Jesucristo, aunque es muy difícil, aunque no lo vamos a lograr, pero no quedarnos abajo, seguir adelante, seguir avanzando, seguir avanzando. Señor, perdóname y ayúdame, ayúdame a lidiar con mi carácter, ayúdame contra estas tentaciones. No puedo con la pornografía, Señor, ayúdame. No puedo, soy bien mentiroso, Señor, me fascina. Soy manipulador, ya lo vi, Señor, ya me lo mostraste. Ahora, ¿cómo lo supero? Pero tenemos que ser personas de fe, como Cristo, nada más que Él nunca cayó en pecado, pero aprendió a ser obediente, ¿verdad? Y Él sí llegó a la perfección y habiendo sido, Él fue perfecto, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Por qué? Porque fue el Cordero sin mancha, ese Cordero Pascual. Si seguimos la lectura, me regreso. Bueno, vamos a ver otro versículo antes de se continuar la lectura. Isaías 57, verso, Isaías 53, verso 7. Dice así la profecía del profeta Isaías en la época de los reyes de Israel. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque Jesús era el cordero de Dios, una oveja de Dios. Vean el carácter de otros animalitos de granja. ¿Cómo son los cerdos? Los cerdos los van a matar y hacen un escándalo los cerdos. Y patalean y muerden y chillan y se te avientan y lo entierran el cuchillo los que lo van a matar y más grita el cerdo y se resiste tanto a la muerte, pero una oveja no hace escancho, no hace pancho. Y Jesús, y así tenemos que ser tú y yo, ¿eh? Aguantar el estrés, la presión como ovejas, porque somos ovejas de Dios. Y Jesucristo no abrió su boca, enmudeció como las ovejas que son llevadas al matadero. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él tenemos que copiarle y no a nuestros ancestros, ¿verdad? Al abuelo que era Pancho Villa o al bisabuelo. A Él no, a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. El Salmo 16, Jesús sabía, Él confiaba en su Padre. Dice, se alegró por tanto mi corazón, dice la profecía en este salmo profético. Se alegró por tanto mi corazón, después de que Jesús oró al Padre. Dice, se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús sabía que iba a morir, pero ¿saben qué? Jesús confiaba en su Padre Celestial y él sabía que no lo iba a dejar muerto para siempre y se iba, como todos los muertos, que viene un proceso de putrefacción. Él sabía que Dios, el Padre, no iba a permitir que él, que su cuerpo se entrara en un proceso de putrefacción y se hiciera polvo como el resto de las personas que mueren, ¿verdad? O que pasan al horno y las hace polvo de igual manera, aunque más rápido, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Seol. ¿Por qué? Porque Jesús confió en el Padre
Y lo que te pide a ti y lo que me pide a mí es que confiemos en Él. Ni aun la muerte nos puede arrebatar de la mano del Todopoderoso. ¿Y cuántos mártires ahorita están sufriendo en Siria? ¿Cuántas familias cristianas te están siendo muertas en el Medio Oriente? ¿Cuántas familias en Oaxaca cristianas, pastores, congregantes, que o los echa el crimen y los católicos y los fariseos? Esos fariseos modernos los expulsan de estas comunidades o en el Medio Oriente o en África los están matando a causa de su fe, pero ellos confían que aunque sus cuerpos sean muertos, Dios los va a resucitar en el día postrero. Y mientras su cuerpo resucita, ellos saben, y tú lo debes de saber, al igual que yo lo sé, que nuestra alma, nuestro espíritu estará en la presencia de Dios. Así que no tengamos miedo ni a la muerte. No tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto nada pueden hacer, dijo Jesús, sino temed a aquel que no solamente puede destruir tu cuerpo, sino tiene el poder de echar tu alma en el infierno. A Él es el que le tenemos que tener un temor reverente, al Dios Todopoderoso. A los demás no. Ay, que ya me movieron la cama, ay, me prendieron la luz y estoy solo. Ay, no tengamos miedo, no tengamos miedo, confiemos en nuestro Padre. Y vaya que Jesús estaba confiando en Él, como lo dijo aquí el salmista. Jesús se alegró. En otras partes de los evangelios dicen que Jesús tuvo tal angustia que sudaba sudor mezclado con sangre. Se rompieron sus poros capilares de la angustia. Y ya para ir terminando, vamos a leer. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí para no corretear tantos. Nos vamos a quedar en Mateo 26:47 para el siguiente jueves, que es el arresto de Jesús. Y después que Jesús es arrestado, es llevado ante el concilio, es injuriado, sentenciado a muerte. Y después este capítulo termina con el cumplimiento a Pedro de lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Entonces, les agradezco a todos su atención, su participación en este estudio. Estamos a 2 clases de terminar el Evangelio de Mateo, si Dios nos lo concede. Así que te invito a que hay mucha enseñanza en lo que estamos por ver. Que sigas esforzándote por firmarte los estudios, que invites a otros a que se discipulen, no necesariamente conmigo, hay muchos discipulados, pero sí necesitamos como cristianos estar creyendo. Comparte los estudios y que sea de bendición para todos. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esto que tú hiciste hace 2000 años. Gracias, Jesús, porque tú nos compraste por esta sangre preciosa, por ser obediente, por cumplir tu ministerio, Señor, y porque ahora nosotros lo único que tenemos que hacer para ser salvos ya no es pasar por una cruz, ya no es simplemente confiar en ti, Jesús. Tú ya lo hiciste todo, Padre. Te amamos, Cristo, porque tú has puesto el Espíritu Santo en nosotros y ahora nada nos puede quitar la salvación. La salvación sabemos que no se pierde. No vemos en la Escritura que alguien que verdaderamente ha creído en ti se pueda perder, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a vivir una vida santa, cada vez más santa, Señor. Bendice a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros pastores. Guárdanos, Señor, de todo mal para tu gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.